La población de El Difícil, colonizada por causas atribuidas a la Guerra de los Mil Días. No obstante, es importante señalar que la explotación de la resina árbol de bálsamo, Myroxylum balsamum, jugó un papel determinante en la dinámica de repoblamiento de este territorio, que años más tarde alcanzó su autonomía administrativa con el nombre Ariguaní, siendo El Difícil su cabecera municipal. En esta urbe se levanta el barrio 8 de Diciembre, un pintoresco sector residencial que surge hacia 1975 por la necesidad de un numeroso grupo de familias ante la carencia de un techo propio. Lo recuerdo como si fuera ayer, lógico. Son momentos inolvidables, indelebles en la mente y en el corazón de uno. Nosotros, mi esposa Marta y yo llegamos aquí a laborar en el año 1975. Sí, ese proceso se inició en el mes de diciembre del año de 1975. La idea no fue mía, eso sí lo aclaro enseguida. La idea fue de personas como el profesor Arnaldo Pedroso, era docente. También estaba Guillermo Pérez Yance, Germán Peñarán, el profesor Germán. La escuela mixta comunal estaba en medio de una montaña, un monte. La última casa, si te ubico en la parte yendo del barrio del Carmen, era como la del señor Guisao o algo así, un señor Guisao y un señor Castro. Eran las últimas casas y de ahí no había sino un caminito para llegar al colegio y todo era rodeado de bastante bosque. Y esto trajo que los padres de familia retiraran a los niños del colegio. Y decidimos, oye, ¿por qué no será que mejor hacemos una invasión ahí? Esto nunca se ha hecho. Vamos a hacer unas reuniones y entre los tres ahí buscamos un personal y vemos para ver, para invadimos eso. Si esa gente no quiere limpiar, unos señores Bustamante, no quieren limpiar eso, ni nadie, es un peligro para los pelados, vamos a invadirlo. Habían dos docentes involucrados en la idea de ocupar estos predios totalmente abandonados, montados, como dice, unos rastrojos. Y la gente con la necesidad de construir o de hacerse una vivienda, pues allí se gestó la idea. Y fue así como en el año de 1975, en horas de la noche, ya se acordó, ya han estudiado todas las estrategias para salir exitosos en la ocupación de estos predios. Nos reunimos otra vez los tres y dice, vamos a hacer una cosa, vamos a hacer una reunión allá en el colegio y vamos a invitar gente que no tenga casa, vamos a hacer un censo. Y nos fuimos a hacer un censo, José Leone por un lado, el profesor Arnaldo por otro y mi persona por otro, en los barrios más cercanos por ahí y en Las Flores, que era anteriormente conocida como Chacarita. Ahí nos fuimos a hacer como un censo y empezamos a buscar gente que no tenga casa, porque tal. Y hicimos una reunión como con 15 o 20 personas. En esa reunión le explicamos que lo que queríamos nosotros era hacer una invasión y que tuviéramos, porque era en silencio, que tal, que tuviéramos pendiente. Pero es que va eso, no digan nada, pero que va eso, es una bomba, eso se iba regando poco a poco, eso se fue regando, y ya la segunda reunión ya no fuimos nosotros ya como los líderes, el profesor Arnaldo, José León y mi persona, sino que también fue Ovier Gutiérrez, fue Guillermo Pérez, que también en paz descanse, Guillermo Pérez, y eran como los que ya se reunieron a nosotros y nos dijeron y nos daban como orientaciones de qué hacer y cómo hacerlo. Así nació la idea de fundar lo que hoy se llama Barrio 8 de Diciembre. Muchos de los primeros residentes de esta comunidad migraron hacia otros sectores residenciales o a otras poblaciones. Otros tantos fallecieron. Los vecinos que aún habitan este populoso sector
reviven memorables hechos y algunos lugares que hoy no están. Llegamos el 8, eso era un patio solo. Entonces vino Sechi y cogió el pedazo ese. Bueno, cuando nosotros llegamos ya ahí, o que se llama el 8 ahorita, ahí nada más habían dos casas, que era la señora Riquita y la de mi mamá. Y en ese instante demoramos como, póngale como 2 años, 3 años, de ahí para adelante fue la invasión. Estaba la señora Riquilda y mi patio solo. Había un caminito que salía de ahí así, salía el colegio, que era un caminito. De ahí para allá, lo que es el campo hoy en día, ese era un salsal que había ahí. Y ese era puro caminito. De allá donde doña Ligia hasta acá donde la señora Riquilda, pues ese era un caminito. Eso era puro caminito de burro. Casi ni de burro, como de hormiga. Bueno, a veces ponían la esquina ya de donde vivía, ¿cómo es? ¿Qué se llama ese señor? Oscar Torres. Ahí llegaban y ahí sonaban un cacho y todo el mundo salía para allá para ver qué era lo que estaba sucediendo. O sea, para darnos información de lo que estaba sucediendo. O de lo que pasaba. O qué era lo que teníamos que hacer. Nosotros cuando íbamos a hacer reuniones, había un cacho de vaca, de toro. Se mochaba la punta y se tocaba como una corneta. Nos parábamos en la casa de Daniel el Sastre, que si tú te ubicas es donde hoy estará por ahí. ¿Quién vive por ahí? Por ahí vivía Miguel Lora, Daniel el Sastre, en la portería de este lado, sería sur, y hacia arriba en la lomita, ahí nos parábamos y tocábamos el cacho hacia los 4 puntos cardinales y toda la gente venía enseguida a la reunión. En ese tiempo lo que fuimos invasores, lo que recuerdo, ese día ahí fue Mañez Sierra, Alberto de la O, Marisa Peña, Tránsito, señor, y José Marariaga, La Naya, que estaban ahí, y de ahí seguía Mataburro, le decían. Entonces llegaba otro señor que no me acuerdo el nombre, porque hace tiempo le decían el sastre, porque él cosía. De ahí llegó Miguel Lora. Tú no sé si lo conoces, uno que vendía sombreros, pero el hijo, no el viejo, sino el hijo. Y ahí está otra que se llamaba, no me acuerdo el nombre, que se me escapa. Y entonces ahí venía Ramona, la mujer de Bigote. Yo creo que tú los conoces, los padres de Abelito. Bueno, y el señor Peñaranda eran los rectores en el colegio, siempre que no era algo jurídico, sino era el colegio nada más. Entonces, como eso hay mucha gente, y yo tenía un colegio y tenía niños, entonces pues yo veía que era peligroso tanta gente que pasaba por ahí. Entonces ellos convocaron una reunión, tanto del ED, del barrio del Carmen, y otras partes que llegaron ahí, para invadir el barrio de diciembre. Entonces, pues, las reuniones se hacían en las dos aulas del 8, que era el colegio. Y de ahí se formó el barrio de diciembre. ¿Tú fuiste? Bueno, doctor Ovier Gutiérrez, le comentó a mi esposo que iban a invadir este sector. Entonces él le daba miedo, él no quería porque decía que lo iban a poner preso. Pero Ovier insistió hasta que lo convenció, pues entonces dijo, bueno, mañana, eso el 7 le dijo en la noche, mañana en la madrugada te estás por allá. Y él, bueno, se animó y vino y se reunió la gente y todos los que estaban invitados a este negocio, pues llegaron y arrancamos. Yo creo que lo más importante en la vida mía con lo que es el trabajo social, allí comenzó. Y ahí se encendió la chispa. Yo antes no había estado en esta actividad, en estas labores, en estos quehaceres. Yo me metí aquí, esta casa, cuando la compré yo era de Palma, se la compré a un señor. Él era apellido Tapia. Yo estaba en el pueblito Los Andes,
Mi hermano mayor, como yo no estaba aquí, él cogió el vocerío del solar, hasta lo pusieron preso. Entonces él me llamó, me dijo, hermano, te tengo las nuevas. Tengo un solar aquí, pero estoy preso aquí por problema del solar. Bueno, yo vine de pueblito y él salió. Me ubiqué ahí en ese pedazo de tierra. Ahí hicimos unas casuchas, pusimos unas láminas de zinc. Y al siguiente día, pues ya hicimos las reuniones. Llegó el profesor Peñaranda, que fue un vocero de nosotros, y él decía, para adelante hay que hacerle, para atrás nada. No nos dejemos amedrentar, porque esta batalla la ganamos nosotros. Bueno, y de ahí viene Nelly. Y tanto, y entonces y este de aquí, apellido Rojano, que invadió ahí. Y de ahí, entonces metieron el chino. El chino, que es la casa donde dice Chiro. Ese fue que la hizo un chino. Bueno, y esto aquí lo invadió este Pacheco, bueno, que decían el gringo, que fue asesino, que andaba junto con este Jiménez. Después. Bueno, le dicen Briñón. Y ahí, por ahí, para una casa, Díaz y otro señor ahí, y como se le da guapo, lo hizo salir. A uno le quitó el puesto, por eso que él cogió todo eso, porque el que estaba ahí le dio 500 pesos, al otro 500 pesos, y el que estaba por ahí le dio 1000 pesos. Se cogió todo eso. Y yo me salí de ahí. A quien me invitó fue Eloy Caro y Ismael Herrera. Fue lo que me invitaron y dijo, oye, que vamos a invadir aquí el lote porque todo el lote aquí es puro monte y eso no. Entonces, venimos aquí. Entonces vine con Eloy Caro y este es otro señor que yo no me acuerdo ahora cómo que se llamaba. Venimos aquí. Apenas entraron al 8, enseguida nos metimos en choza, porque no eran casas, sino unas chocitas donde nos refugiamos. Bueno, los primeros días, cuando invadimos esto, 8 de diciembre, por un lado fue bien porque invadimos, pero entonces cuando invadimos empezamos cada quien a hacer su pedazo. Pero entonces vinieron dos personajes que le decía que fue Guillermo Pérez y Over Gutiérrez, que ellos estaban estudiando Derecho, entonces hicieron cargo de eso. Y hubieron varios que se metieron, pero no, se metieron en la invasión, pero no construyeron. Vinieron más adelante. Pero de los viejos, propios viejos, estaba el señor Melendres, estaba Tomás Amenta, que no era invasor porque él tenía eso, pero estaba metido en el grupo de ahí de los que estaban invadiendo. Y así hubieron varios que fueron comprando, vendiendo y comprando y se fueron volando, pero así casi de los otros así no. Nosotros estamos aquí desde que empezó el 8, el mismo mes. Eso invadieron y a los poquitos días que nosotros, ella, la señora, se residenció donde Rumalda, la esposa de ¿cómo es? De estos de la cabaña. ¿Cómo es? De los Estrada. Eso es. Estaba mi hermano Domingo, y estaba mi hermano Jairo y mi persona. Fue lo que tuvimos ahí, frente al lote que yo cogí. Mi hermano lo pusieron preso, pero llevaron varios, no solamente, pero no, eso fue momentáneamente. Los arreglaron para afuera. Ya. Hubieron luchas primero, pero bueno, habían comentarios, pero nosotros estábamos perfilmente parados en la brecha. Aquí nos ganamos la batalla. Vea, yo tengo el mismo tiempo que tiene el barrio 8 de diciembre, porque esto lo descubrimos
nosotros. Estos terrenos eran de Ubaldo Ibáñez. Entonces, nosotros cuando ya él vino por ahí a ver qué era lo que había pasado, porque él, estos de aquí, de los Carmelos, y eran familiares del señor Ubaldo Ibáñez. No vaya a pensar que estoy exagerando. La única persona que se quedó allí, que dormía allí, fui yo, que se quedaba con ellos. Porque si tú dejas a la gente sola, eso fracasa. Bueno, el 8 en ese momento solamente estaba el colegio, lo demás era montaña para acá, de la carretera para acá. Tanto fue que nosotros salíamos a bañarnos aquí a la finca esa y encontramos los almadillos ahí en el camino, ahí metidos en las cuevas casi hasta la mitad nada más. Esto era montaña. Sí, ese día nos encontramos unos morrocoyos. Como veíamos tanto, esos morrocoyos lo encontraron, en una parte encontraron 3, ahí cerquita del pozo de Manguito, así para arriba, encontraron 3. Después más arriba, así, en la calle esta que viene, encontraron 2. Y para acá abajo, así, buscando para acá, como diremos, para acá, del colegio, así para abajo. Así, encontraron otro. Total que fueron 8 que recogieron. Y aquí, en donde está la cancha, o sea, el estadio, donde está como diremos, frente a la casa de requinto más para acá, había un callo de yuca, había un poco de matas de yuca ahí escandaladas. Donde está la policía, ahí había un estanco. Aquí abajito donde está el pozo ese de bajito, ahí estaba un pozo que recuerdo yo que el finado Agustín Caro puso ese estanco, lo bautizó y que es la puñetera, porque ahí venían la gente, las mujeres a bañarse y todo. Él le puso ese nombre. Así que esto era montaña, solamente entraban por ahí. Lo único que estaba era el colegio, nada más. Lo demás era montaña. En eso María Villar nos mandó a avisar, o le dijeron a Romalda, ¿no?, que en el 8 están vendiendo un lote, que lo invadieron, ya está limpio, y el tipo se fue y no ha venido más. Así que a mí me avisaron y me dieron el precio, 100 pesos, y yo los traje enseguida. No pagué. Lógicamente los señores Bustamante pusieron su querella policiva, ¿no? Y eso hay que actuar. Entonces la policía actuó, vinieron, pero además tuvimos 3 detenidos, no presos, pues. Bueno, privados de libertad, pero nunca estuvimos en una cárcel, nos llevaron a Plato allí al comando. Ahí estuvimos, al día siguiente nos pusieron en libertad nuevamente ahí. Y un día vino el alcalde, o sea, nos avisaron, viene el alcalde, que ya van a desalojar esto, que a todo mundo lo van a llevar preso, o se lo van a sacar de acá. Entonces vino Omier y dijo, arranquen por aquí, y nos fuimos para el Tendal. Dejen la casa sola, que ellos no encuentren a nadie. Y arrancamos para el Tendal todo mundo. Dejamos esto solo cuando vino el alcalde de Dando Castilla. Y él vino y no encontró a nadie. ¿A quién se iba a llevar si no había ninguno? Nosotros escondió por allá en el Tendal. Y así. Venía la policía y nosotros seguíamos huyendo. Los hombres se iban para ir donde el señor Guisao. Se escondían los hombres. Y nosotros las mujeres quedábamos en la casa con pocos peladitos ahí para que la policía no los llevara. Pues sí, ahí, imagínate que hasta la policía viene y se llevaron un poco para allá, para la policía. Entonces, el señor Ubaldo me dijo, no me acuerdo quién era, en Cabo, ¿sabes? Me dijo, no, este señor me lo deja quieto. Este señor me lo deja quieto. Entonces llevaron un poco para allá. Ya pasaron todo el día, lo tenían todo el día ya, yo no. Yo acá con mi machetica donde iba a cuadrarme en el lotecito, seguí limpiando. Bueno, yo recuerdo que se lo llevaron para la estación y los primeros que llegaron los metieron en el patio. Pero cuando vieron, la policía vio que la gente entre más y más iba llegando, tuvieron que abrir el portón y dejaron y eso se llenó. No llegaba la policía al 8, se perdía uno, porque aquí iban a registrar.
yo venía y me escondía. Se metían y registraban para ver. Cuando venía la policía uno se escondía y ellos registraban. Y una vez yo peleé con uno, porque se metía en el cuarto y yo vine y lo repujé. Y le dije, no joda, ustedes que van a buscar y yo no tengo nada metido. No, ¿qué le voy a perdonar a ustedes? Uy, ese sí fue maluco, Son tantas las historias que este sector residencial ha logrado tejer a lo largo de sus años de historia, enriqueciendo el patrimonio inmaterial de El Difícil. La unión entre vecinos es algo que algunos reconocen ha quedado en el pasado. Bueno, en aquel tiempo había mucha unión. Eso, el uno cuidaba al otro. ¿Para qué? Ya ahora no, como ya pues, tanto como diremos, han cambiado las cosas, ya cada quien pesca para su catabre. Entonces la generación que llevamos, realmente hay que enseñarlas que tengan temor, los principios. Yo recuerdo que para uno en el colegio, el profesor le hablaba a uno y uno era como un papá, pero hoy no. Hoy la gente, los jóvenes se levantan contra el profesor y la mamá, en vez de llamar la atención al hijo, se deja con el profesor. Todos los invasores que se metieron aquí fueron gente buena. Para decirte que a veces llegaban carteritos por ahí y nos cuidábamos unos a los otros y lo acosábamos, porque no teníamos seguridad, lo poquito que teníamos, éramos pobres y la puerta no teníamos puerta. No te digo, sino banda de fique. Sí, que estamos viendo una situación muy caótica, muy terrible, que nosotros los cristianos realmente a veces quedamos asombrados, ¿ya? Pero nosotros le estamos orando a Dios por la generación venidera. ¿Por qué? Porque ya ellos traen otra mentalidad distinta, ya traen otra mentalidad, ya nos respetan. El barrio 8 de diciembre logró convertirse en poco tiempo en uno de los sectores residenciales de gran empuje gracias al sagrado vínculo de la unidad que caracterizó a sus residentes invasores, logrando cambios significativos en la infraestructura de sus calles, la parte arquitectónica y la icónica Cancha del 8. No, ese barrio ha mejorado al 20%, al 100% a lo que era. Hoy en día pues todo está organizado, mire ese campo que tiene, que toda la fiesta la hacen ahí en ese estadio, porque vamos a hablar de un estadio, porque es un estadio. Primeramente la pavimentación, aunque no es prácticamente, pero sí le damos gracias a Dios que por aquí subían eran los burritos nada más, porque eran caminos de herradura. Sí, han tenido muchos cambios, arreglos de casa, hay muchas casas bonitas y arreglos de las calles, que tuvo mucho cambio, porque esto aquí era una loma, ahí ni los burros subían, pero mira cómo está hoy en día. O sea, yo he visto como mejor, porque en la cancha viene mucha gente a jugar, de todos los lados llega gente, y veo que es como un progreso para el barrio, porque hay el movimiento de la gente, los negocios, y viene gente de todos los lados, y eso para mí lo veo como bonito, porque ha progresado en esa parte. No, esto es un privilegio, esto ha sido una bendición grande. ¿Para qué? Mire, solamente con esa cancha que está ahí, el 8 cogió vida inmediatamente. Porque yo recuerdo que ahí lo que ponían era un poco de perremplem y venían, habían problemas porque venían mujeres de afuera y los hogares se dispersaban. No, ese era un caos. Pero ahora que está esa cancha, pues gracias a Dios, para los jóvenes, para los niños, aún nosotros mismos nos distraemos mirando y ha cogido valor. Ese capítulo en el que yo participo de la historia del barrio 8 de diciembre está marcada por una actividad fundamental como la es el deporte, exclusivamente en cuanto al fútbol. Las condiciones en que se venían dando los campeonatos, por yo venir de otra parte, a mí me llamaban poderosamente la atención, porque si tú recuerdas, en la parte central de la cancha, siempre tengo la imagen irregular del terreno, parecido a una guitarra. En esto yo, cuando me enamoro de la idea,
yo decía, voy pensando en una cancha deportiva y en una escuela. Eso sí lo tengo, yo lo he... Cuando se presentó la invasión, había un pedacito hacia allá donde está el otro arco, del lado de Oni Altamar. Y entonces limpiaron bien eso para hacer porque Ovier Gutiérrez, recuerdo yo que Ovier Gutiérrez dijo, hay que dejar un espacio para una cancha de fútbol. Entonces ellos limpiaron bien eso y ahí jugaban fútbol. Y lo demostré en todas las ocupaciones o urbanizaciones o barrios que siguieron ese proceso. En todas tú vas a ver escuelas y escenario deportivo, en todas, porque yo sé. Entonces en el 8 había lo primero que hice fue eso, este terreno aquí es intocable, el otro donde está la cancha del 8, fue lo primero que hice. Esto aquí es intocable porque aquí va la cancha. El campo que teníamos aquí ya sí está la cancha y las calles, las casas han cambiado, la mayoría son de material con buena fachada y ha mejorado o sea, para cuando arrancamos que eran puros jabeques. Creo que el 8 tiene eso en su haber histórico y debe ser, digamos, conocido por las nuevas generaciones porque eso crea unidad, ya, cohesión social a partir de unos antecedentes que están en la propia historia del barrio, que es hermosa. Ya. Este importante barrio ha contado con sitios considerados de gran riqueza patrimonial. La desaparecida Caseta 8 de Diciembre, hoy convertida en iglesia pentecostal, segunda congregación, y la emblemática cancha de fútbol donde han surgido talentosos deportistas. Para mí eso fue todo, porque la cancha del 8 para mí, esos fueron mis primeros pininos como futbolista. Y ese barrio, ahí llegamos a ver una camada de jugadores que tuvieron buen pie. Lo que no tuvimos la oportunidad de llegar al fútbol profesional porque hoy en día las cosas son más fáciles. Y nosotros no tuvimos un entrenador. Nosotros lo que aprendimos, lo aprendimos por nuestra capacidad. Y alguien que estaba más empapado en el fútbol, como el señor Alcides Brochero, fue una de las personas que nos enseñó a nosotros a seguir adelante para que fuéramos grandes futbolistas, pero hasta ahí. La vivencia más bonita que yo he tenido la he vivido en esta cancha. Amistades, triunfos, derrotas, la he vivido en esta cancha del 8 de diciembre. ¿Cuántos trofeos de goleador segundo? Bueno, aproximadamente tuve 10 trofeos de goleador. Ya después dejé de jugar delantero, ya cuando me casé y eso, porque es que el que juega delantero, antes, bueno, que ahora protegen bastante, pero en la época que yo me levanté, daban mucha suela, lesionaban mucho a uno. Entonces ya uno con el compromiso de la familia y eso, decidí jugar mejor de volante. Jugaba allá en la parcelita de mi mamá, jugaba en una canchita que me hizo mi papá. Jugaba fútbol con vecinitos de ahí. Y cuando llegué aquí, como las oportunidades que nos daban en ese tiempo era jugar en un espacio de aquí de la cancha. De ahí nos fuimos, o sea, fui creciendo futbolísticamente aquí. Y el primer torneo que jugué, creo que se llamaba El Desecho, un equipo que sacó Enori con Juan Rodríguez, El Desecho. Las fiestas del barrio 8 de diciembre fueron un pretexto liderado por un grupo de vecinos para conmemorar el primer aniversario de su creación, celebrando sus fiestas en honor a la Virgen Inmaculada Concepción, santa patrona de los ocheros. No, la primera fiesta que hicieron después del 8, que nosotros vimos, o que es donde está la iglesia hoy en día, iglesia evangélica, fuimos y cortamos Caña Brava, por allá, sí, hicimos una recorrida y fue cuando hicimos la caseta del 8, entre todos los muchachos y la mella, que decían, la mella, fue cuando fundaron la caseta del 8. Llegamos a una parte de una doña Natilde, era la mujer de Blanco. Natilde, la mujer de este Tobar.
Salvador Toa. Sí, Salvador Toa. Entonces, ahí llegaron y estaban los cachacos que compraban queso. Cuando eso ya compraban quesito ahí. Y cuando ya llegamos, que no sé qué que pidimos, me dijo un cachaco, que es el papá de la mujer de Genio. Oiga, señor, ¿qué virgen es la que usted va a conseguir? Es la que quieren. Yo le dije, bueno, el barrio que se va a llamar 8 de diciembre y queremos la Inmaculada Concepción. Se la voy a mandar. La primera fiesta del 8, esa fiesta sí fue bonita, de resonar, recogiendo la música y uno bailando. Ahí en la fiesta sí mantuve yo estable, porque me invitaban. El resto de personas me llamaban a las reuniones, a la invitación, y de ahí salía yo, sea fiscal o sea algún miembro de la Junta. Totalmente la fiesta del 8, que esa se celebraba en el mes de diciembre, el 8 de diciembre. ¿Para qué? Había muchos cantantes, venían muchos rumberos y venían... A pesar de que nosotros uno es cristiano y está aparte, pero siempre uno tiene unos oídos para escuchar y unos ojos para ver. La fiesta del 8 que era bien buena. La fiesta del 8, esas fiestas eran buenas. Venía gente de todos los lados y de pronto haciendo como un poquito de imagen de esa fiesta, pues. Todo el mundo se apartó de las cosas de la fiesta, entonces ya ahí quedó el 8 más. ¿Sabes? Pero cuando principiaron aquí viendo del 8, será muy bueno. Los ocheros hoy celebran con orgullo el crecimiento y desarrollo de su querido barrio. Cada calle, cada mejora en su infraestructura son el reflejo del esfuerzo, la unión y el compromiso de su gente. Buscan persuadir a las presentes y futuras generaciones seguir cuidando lo que con tanto trabajo se ha construido para mantener viva la solidaridad y el sentido de pertenencia que siempre los ha caracterizado. Que nunca olviden que el verdadero desarrollo de los barrios y los pueblos nace del respeto, la convivencia y el trabajo en equipo.